Buenas noches, chicos. El día de hoy comenzamos nuestro curso. Los temas que veremos el día de hoy es acerca de estadística. Eh, Hoy trataremos conceptos que usted debe de saber para hablar acerca de esto de estadística, ¿no? Entonces, vamos a iniciar. Les voy a presentar. Entonces, cuando nosotros hablamos de estadística, eh, esto de estadística nos permite recopilar, organizar, presentar e interpretar los datos de una población o muestra, ¿no? En esto de estadística, la mayoría de las personas utilizan estadística. Por ejemplo, el docente utiliza estadística para sacar el promedio de las calificaciones de cierta materia, puede sacar la nota máxima, puede sacar la nota mínima, puede sacar cuántos estudiantes aprobaron, cuántos reprobaron, y todo lo que hemos sacado o todo lo que se ha recopilado es estadística. Ahora, como dice aquí, la estadística es una rama fundamental de las matemáticas que se encarga de recopilar, organizar, analizar e interpretar datos con el fin de extraer conclusiones y tomas de decisiones informadas. Cuando hablo de estadística, nosotros podemos clasificar a esta estadística. Podemos clasificar en estadística descriptiva y estadística inferencial. ¿Sí? Vamos a ver qué es la estadística descriptiva, que ese es parte del curso de ahora, y nos dice que esta estadística descriptiva se encarga de organizar, analizar y presentar datos de una manera clara y concisa. ¿Cuál es el objetivo de esta estadística? Dice que describe las características principales de un conjunto de datos. Con esta estadística, como les decía, puedo sacar el valor máximo, el valor mínimo, el promedio, el valor que se repite, y todo esto se lo denomina tendencia central. ¿Qué métodos utiliza esta estadística descriptiva? Dice, utiliza herramientas como tablas, gráficos, medidas de tendencia central, que es la media, mediana, moda, que lo vamos a ver más adelante, y las medidas de dispersión. Entonces, vuelvo y repito, este tipo de estadística, la mayor parte de las personas la practican, la hacen, ¿sí? Ejemplo, un comentarista deportivo, ¿sí? Hace estadística. Ahora que viene la Copa América, el relator dice, el jugador ha jugado tantos partidos durante toda la Copa América. Eso es una estadística. Ha marcado cierto número de goles. Eso es estadística, ¿sí? Partidos ganados, partidos perdidos, número de goles marcados. Ahora que nuestro primer rival es ¿cómo es? Venezuela. Eso es estadística. Entonces, esta estadística es una estadística descriptiva, ¿ok? Ahora, la segunda clase o la segunda clasificación de esto de estadística es la estadística inferencial, ¿sí? Esta estadística inferencial es muy diferente a la estadística descriptiva. Para hacer este tipo de estadística necesitamos tener unos conceptos más amplios, muy diferente a la descriptiva. Fíjate aquí, nos dice, usa los datos de la muestra para calcular estimaciones de los parámetros de la población. Aquí intervienen tres conceptos que lo vamos a ver en la siguiente lámina.
Parámetros, población y muestra. ¿Qué hace esta estadística? Le voy a dar un ejemplo sencillo. Si nosotros vamos a la empresa Coca-Cola y Coca-Cola nos indica que el volumen promedio de las botellitas de cola es de 300 ml, eso es lo que nos dice esa empresa. Pero usted hace un estudio, una investigación y recolecta estas botellas y hace una medición y dice, no, el volumen de estas botellitas de Coca-Cola es de 299 ml. Entonces, aquí estamos haciendo una estadística inferencial. ¿Y qué método voy a utilizar para hacer este tipo de estadística? Es una prueba de hipótesis. Voy a probar que lo que me dice la empresa lo acepto o lo rechazo versus lo que yo digo. Entonces, ese tipo de estadística se le denomina estadística inferencial. A esto se le llama contraste de hipótesis, ¿no? Pero este no es el objetivo del curso. El objetivo del curso es estadística descriptiva, ¿ok? Simplemente le estoy diciendo que esta es la clasificación de la estadística. Bueno, ahora tenemos lo que es población. ¿Qué es población? Una población es un conjunto de individuos, objetos o eventos que poseen una característica en común. En pocas palabras, es a donde yo voy a extraer la información. Ejemplo de población, todos los estudiantes del bachillerato acelerado. Ese es un ejemplo de población. Fíjate ahora qué es la muestra. La muestra es una parte, es un subconjunto de la población. Te doy un ejemplo sencillo que le doy siempre a mis alumnos. Por ejemplo, cuando usted va a un cumpleaños, a una fiesta, y usted ve la torta, ¿sí? Usted dice, esa torta parece ser buena. ¿Qué hace usted para dar si es buena o es mala? Simplemente usted parte un pedazo. Ese pedazo que usted parte es la muestra. La población es toda la torta. La muestra es el pedacito. Usted lo prueba y usted dice, sí, está buena la torta o está mala. Eso es un ejemplo relacionado con población y muestra. Otro ejemplo que les pongo a mis estudiantes también es que si usted va a una librería y a usted le agrada un libro, usted no va a leer todo el libro para comprarlo. Usted lo ojea nada más ciertas páginas. Entonces, cuando usted ojea ciertas páginas, esa es la muestra de la población. ¿Cuál es la población? Todo el libro. La muestra simplemente es ciertas páginas que usted ha ojeado. Entonces, esa es la diferencia entre población y muestra. ¿Qué es la población? El conjunto de personas, individuos u objetos del cual yo voy a extraer la información que necesito. ¿Y qué es la muestra? La muestra es una parte de la población de la cual también voy a seleccionarla para hacer un estudio de lo que yo desee. Entonces, si mi población son todos los estudiantes del bachillerato acelerado, mi muestra podría ser todos los estudiantes del bachillerato acelerado que hayan nacido en la región costa. Fíjate que mi población son todos los estudiantes y mi muestra solamente voy a seleccionar a los estudiantes que hayan nacido en la región costa. Entonces no van a ser todos, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia entre población y muestra, ¿ya? ¿Qué es el muestreo? El muestreo dice que es el proceso de selección y extracción de la muestra. Para usted seleccionar una muestra, usted necesita hacer un muestreo. Y aquí hay diferentes tipos de muestreo. Voy a mencionar uno, el muestreo aleatorio simple. Ese muestreo aleatorio simple es aquel muestreo en el cual todos los individuos
tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. ¿Ok? Entonces, ya sabemos lo que es población, sabemos lo que es muestra. Vamos a otro concepto que usted debe conocer. Parámetro y estadístico. ¿Qué es el parámetro? El parámetro son valores que resumen los datos de la población. ¿Y qué son los estadísticos? Son los valores que resumen los datos de mi muestra. Entonces, estos son los parámetros y estos son los estadísticos. Punto. Eso es lo que yo deseo que usted conozca. Ahora, cuando usted tiene una muestra, vamos a verlo acá. Déjenme ver si ponemos una nueva diapositiva. ¿Sí? Si usted tiene una muestra, a esa muestra, me espera un momentito, si usted tiene una muestra, esta es la muestra, ¿ok? Si usted tiene una muestra, a esa muestra usted le puede sacar información. ¿Qué tipo de información le puede sacar? Puede sacarle la edad, puede sacarle el peso, puede sacarle la estatura, ¿sí? Puede sacarle número de horas trabajadas, número de horas trabajadas, ¿ok? Número de horas trabajadas le vamos a poner, ¿ok? Entonces, fíjate aquí, mi muestra es todos los estudiantes del bachillerato acelerado que hayan nacido en la región costa. ¿Qué le puedo sacar a esa muestra? La edad, peso, estatura, número de horas trabajadas. Todo esto se lo conoce como, vamos a ponerle, a esto se le llaman variables. Variables. ¿Ok? Y estas variables, como expresan una cantidad, edad, 20 años, peso, 60 kilogramos, estatura, 1,70 m, número de horas trabajadas, 5 horas, a esto se lo denomina variable. Y a estas variables se las conoce como variables cuantitativas. Cuantitativas. ¿Y por qué se le conoce como variables cuantitativas? Porque expresan una cantidad, ¿sí? Expresan una cantidad, ¿ok? Ahora, hay otros tipos de variables que no expresan una cantidad y a estas variables las vamos a llamar, ¿sí? Se las va a llamar variables cualitativas. Vamos a ponerle variables cualitativas, ¿ok? Variables cualitativas. ¿Quiénes son las variables cualitativas? Las variables cualitativas son aquellas variables que expresan una cualidad, un atributo. Por ejemplo, por ejemplo, puede ser género, masculino o femenino. Masculino o femenino. Puede ser eh, nivel, nivel de estudio, ¿sí? Primario, secundario, universitario, ¿sí? Nivel, nivel de estudios. Voy a ponerle aquí nivel o nivel secundario. Vamos a ponerle primer año de bachillerato, segundo año de bachillerato, ¿sí? Son ejemplos de variables cualitativas. Género, nivel de nivel secundario, ¿sí? ¿Qué más? Color de cabello. Vamos a ponerle aquí color de cabello, color de ojos, ¿ok? Son ejemplos de variables
cualitativas. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, tenemos dos clases de variables, la cuantitativa y la cualitativa. La cuantitativa expresa una cantidad y la cualitativa expresa una cualidad o atributo. ¿Ya? Son ejemplos de variables. Ahora, fíjense ustedes, fíjense ustedes, en estas variables cuantitativas, ¿sí? Vamos a ver dos tipos de variables cuantitativas. Las discretas y el otro tipo de variable se le llama las continuas. Continuas. Entonces, fíjense ustedes que las variables cuantitativas tienen dos tipos, las discretas y las continuas. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? Que las variables discretas expresan una cantidad con un número entero. Por ejemplo, número de hermanos que usted posee es una variable aleatoria discreta. ¿Cuántos hermanos posee? 1, 0, 2, 3. Es un número entero. Variable aleatoria continua es aquella variable que expresa una cantidad, pero no es un número entero. Por ejemplo, el peso. Yo peso más o menos 50,5 kilogramos. Ya no es un número fijo, no es un número entero. Estatura, 1,45 m. ¿Sí? La edad es una variable cuantitativa continua. ¿Sí? Edad, 20 años, 3 meses, 2 horas, tantos días, tantas semanas. Entonces, las variables cuantitativas pueden ser discretas y continuas. Y las variables cualitativas pueden ser nominal, nominal, ¿sí? Y la otro tipo de variable es ordinal. ¿Cuál es la diferencia de la una y la otra? Que la nominal es una variable cualitativa que no me importa el orden. Por ejemplo, estado civil. Puede ser casado, viudo, soltero, no me importa el orden. Me lo puede presentar como sea. Una variable cualitativa ordinal, nivel de educación. Ese sí me importa el orden. Primario, secundario, universitario, me importa el orden, ¿no? ¿Sí? Esos son ejemplos de variables cualitativas. Pueden ser nominal, ordinal y las variables cuantitativas, discretas o continuas. ¿Ok? Entonces, hemos visto por el momento algunos conceptos, ¿no? La variable cuantitativa, cualitativa, qué es población, qué es muestra. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, vamos a hacer un ejemplo. Me espera un momentito. Vamos a hacer un ejemplo de una población. Le voy a poner un ejemplo de población. ¿Ya? Ejemplo de población. Vamos a poner equipos de fútbol, equipos de fútbol, equipos de fútbol. A la persona que levantó la mano al finalizar la clase le doy paso, ¿ok? Equipos de fútbol en la liga ecuatoriana. Esa es mi población en la liga ecuatoriana, ¿no? Vamos a ponerla ahí, ecuatoriana. Ahí lo voy a dejar. Esa es mi población. Mi muestra. ¿Cuál sería mi muestra? De acuerdo a mi población. Acuérdate que mi muestra es más pequeña que la población. Mi muestra podría ser, voy a ponerle las iniciales nada más. Equipos de fútbol
que pertenecen, que pertenecen, vamos a ponerle que pertenecen al Guayas, que pertenecen al Guayas. Entonces, fíjate que la población son todos los equipos de fútbol de la Liga Ecuatoriana. Nacional, Quito, Emelec, Deportivo Quito, Deportivo Cuenca. ¿Y cuáles son la muestra? Equipos de fútbol que pertenecen al Guayas. ¿Quiénes pertenecen al Guayas? Ahí podemos decir Guayaquil City, Barcelona, Emelec, 9 de octubre. Entonces, fíjate que mi población es lo más grande, mi muestra es lo más pequeño. ¿Qué información podemos sacar de la muestra? Algunas cosas. ¿Qué información? Podemos sacar eh, número de jugadores extranjeros. Número de jugadores, le voy a poner así nomás, de jugadores extranjeros. Esa información es una variable. ¿Qué otra cosa podemos sacar? Edad de los jugadores. Edad de los jugadores. Edad. ¿Qué podemos obtener también? ¿Qué información? Podemos obtener también, qué sé yo, lugar de nacimiento. Lugar de nacimiento. ¿Qué más podemos obtener? El peso, ¿sí? Estado civil. Entonces, todo esto que estoy obteniendo información de mi muestra, porque siempre vamos a trabajar con muestra y no con poblaciones, todo esto que hemos obtenido se lo denomina variables. Y fíjate, número de jugadores extranjeros, ¿sí? 5, 6, 7, 8 es una variable cuantitativa. Edad, una variable cuantitativa. Lugar de nacimiento, una variable cualitativa. Peso, una variable cuantitativa. Estado civil, una variable cualitativa. ¿Ok? Entonces, esto son conceptos o términos básicos que usted debe de conocer para la siguiente clase, en el cual ya vamos a hacer una estadística haciendo tablas, gráficos y sacando la media, mediana y moda. ¿Ok? Entonces, hasta aquí el día de hoy, la clase acerca de los términos básicos, ¿no? A continuación, vamos a compartir las preguntas. ¿Sí? Vamos a compartir las preguntas, pero voy a hacer la pausa para que solamente quede grabado la clase. ¿Ok?